¿Acaso creen que a los 45 años una mujer pierde el derecho a decir que no? Que después de más de 2 décadas de matrimonio, está obligada a soportar todo lo que su marido quiera imponerle. Pues aquí estoy yo a mis 72 años para decirles que estaban muy equivocados. Me llamo María del Rosario Gutiérrez, nacida y criada en esta tierra tapatía, Guadalajara, Jalisco. Hoy quiero abrir mi corazón y compartir con ustedes el relato más doloroso, pero al mismo tiempo, el más liberador de mi existencia. Una historia que comenzó la noche en que mi esposo cruzó una frontera que jamás debió atravesar. Fue una etapa de meses llenos de silencio, de humillaciones, disfrazadas de rutina que terminó con una decisión capaz de cambiarlo todo. Si alguna vez sentiste que tu voz no valía dentro de tu propia casa, si llegaste a pensar que no había salida, acompáñame porque lo que ocurrió aquella noche del 15 de marzo de 1998 me enseñó que siempre tenemos la fuerza de decir basta. Lo que nadie sabía es que esa no había sido la primera vez. Y lo que vino después me hizo entender que hay cosas que una mujer nunca debe permitir, aunque lleve media vida compartida con un hombre. Si lo que escuchas resuena en tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo y dale un me gusta a este video para que más mujeres que lo necesitan puedan recibir este mensaje. Y por favor, cuéntame los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Esta abuela curiosa quiere saber hasta dónde llega nuestra voz con esta bendita tecnología. Era marzo de 1998. Yo acababa de cumplir 45 años el 8 de febrero, y mi vida parecía una película gastada que ya había visto demasiadas veces. La misma rutina, el mismo vacío acompañándome como sombra. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el café de olla, como le gustaba a Héctor, mi esposo, desde hacía 22 años. También calentaba tortillas y servía los frijoles, de la manera exacta que él exigía cada día. Héctor trabajaba como supervisor en una maquiladora textil, en la zona industrial de Guadalajara. Aquel puesto le daba cierto prestigio, pero también lo había endurecido con los años, volviéndolo más rígido, más controlador. Salía de casa a las 6:30 de la mañana, con el gesto de un hombre que cree cargar al mundo entero en la espalda, con ese humor amargado que se había acentuado especialmente en el último lustro. Ya no era el mismo que solía besarme en la frente con ternura antes de irse. Ahora apenas rozaba mi mejilla, con un beso frío, un gesto mecánico, como si fuera otro trámite de su rutina diaria. Nuestros hijos, José Manuel y Claudia, ya no vivían con nosotros, y su ausencia pesaba más de lo que imaginaba. José Manuel el mayor se había mudado a Ciudad de México para estudiar ingeniería en la UNAM. Serio como su padre, pero con un corazón mucho más noble, tenía 23 años. Siempre que llamaba por teléfono me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Por otro lado, mi niña Claudia se había casado apenas el año anterior con tan solo 20 años y se había ido a vivir a Tijuana con su esposo. Yo temía que fuera demasiado joven para dar ese paso, pero comprendía su prisa por huir de un hogar donde el aire se había vuelto insoportable. La casa, antes llena de risas, de conversaciones interminables, de música y vida, ahora solo albergaba silencios que pesaban como piedras. Héctor regresaba del trabajo, encendía la televisión, y ese era el único sonido que acompañaba nuestras noches. Los pasos pesados de Héctor por la casa, el golpeteo de los cubiertos contra el plato, a la hora de la cena. Eso era lo único que se escuchaba. La conversación se había apagado. O mejor dicho, él ya no tenía interés en escucharme. Conocí a Héctor Ramírez en una kermés de la parroquia del Sagrado Corazón, allá por 1975,
cuando yo apenas tenía 20 años y él 25. Era un hombre atractivo moreno de ojos verdes, que parecían encenderse cuando sonreía alto firme con un aire serio, que se deshacía en carcajadas cuando quería hacerme reír. En aquel entonces trabajaba como mecánico en un taller del centro, pero tenía sueños más grandes. María, yo no me voy a quedar de mecánico toda la vida. Voy a estudiar, voy a salir adelante, vamos a tener una familia hermosa. Me decía eso con esa voz grave que me hacía estremecer. Me conquistó con esas largas pláticas en el portal de la casa de mis padres, hablando de ilusiones y futuros que creíamos seguros. En esa época Héctor era puro detalle. Llegaba con serenatas los viernes por la noche, me regalaba flores arrancadas del jardín de su madre y me escribía cartitas que yo guardaba como tesoros en una caja de zapatos. Tú vas a ser la madre de mis hijos, la dueña de mi corazón para siempre, me repetía. Nos casamos en junio de 1976 en la misma parroquia donde nos conocimos. Fue una boda sencilla pero rebosante de amor. Héctor lucía impecable en un traje gris que había pagado en abonos durante medio año. Yo llevé el vestido de novia de mi madre, adaptado para que me quedara a la perfección. Esa primera noche él fue paciente, tierno, amoroso. «Te amo, María», me susurró al oído. «Vamos a ser muy felices». Y lo fuimos. Al principio. Los primeros años fueron hermosos. Héctor trabajaba sin descanso para superarse. Se inscribió en la preparatoria abierta y después estudió administración industrial en clases nocturnas. Yo también aportaba lo mío, además de cuidar la casa, y luego a los niños hacía trabajos de costura. Mi madre me había enseñado desde niña, y pronto me hice conocida en el barrio de La Moderna, por coser los vestidos más bonitos para las quinceañeras, bodas y bautizos. José Manuel nació en 1978 cuando yo tenía 23 años. Fue un embarazo complicado, pero Héctor se desvivía cuidándome. Me llevaba el desayuno a la cama, masajeaba mis pies cuando se me hinchaban. «Mi reina, esto es lo más hermoso que nos ha pasado», me repetía. El día que nació José Manuel lloró de emoción. Es igualito a ti. Aunque en realidad el niño era su retrato viviente. 2 años después llegó Claudia en 1980. Durante ese embarazo Héctor también se comportó como el mejor esposo del mundo. Pero ya para entonces comenzaba a transformarse. Su trabajo en la maquiladora lo estaba endureciendo. Como supervisor tenía que ser duro con los empleados, y poco a poco esa dureza la fue trayendo a la casa. Algo se había roto. ¿En qué momento dejamos de hablar de verdad? ¿En qué instante dejé de ser su mujer para convertirme solo en la señora de la casa? No sabría precisar, pero para 1995, cuando cumplimos 19 años de casados, ya éramos 2 desconocidos bajo el mismo techo. Y en 1998, nuestra vida cotidiana se había vuelto completamente mecánica. Héctor llegaba a las 6 en punto. Se dejaba caer en su sillón favorito, encendía la televisión y esperaba a que le sirviera la cena. Comía mirando las noticias sin dirigirme una palabra, salvo para quejarse. «La sopa está muy salada. Este guisado ya lo hiciste la semana pasada. ¿Por qué no hay tortillas calientes?» Después de cenar, Héctor se metía a bañar, luego se tiraba en la cama a ver televisión y se dormía. Los fines de semana eran un desfile de rutina: reparar cosas en la casa, visitar a su mamá, asistir a misa el domingo. Siempre juntos en apariencia, pero cada quien encerrado en su propio mundo. Nuestra cama se había convertido en un espacio solo para dormir. Llevábamos más de 1 año y medio sin intimidad verdadera. Y cuando él lo intentaba era algo tan frío, tan mecánico, tan sin amor, que yo prefería fingir estar dormida. «Estoy muy cansada, Héctor», le decía.
Él resoplaba, se giraba hacia su lado, y en minutos ya estaba roncando. No había caricias, no había besos, no había palabras dulces. Me sentía como un cuerpo a disposición para cuando él quisiera, nada más. Sin embargo, cuando me miraba al espejo, todavía me gustaba lo que veía. A mis 45 años me conservaba bien. Mi cabello seguía siendo mi orgullo negro azabache, con apenas unas canas que, más que afearme, me daban un aire elegante. Siempre lo llevaba cuidado unas veces, suelto otras, en un chongo pulido. Me dedicaba tiempo a mí misma. Salía a caminar 3 veces por semana al Parque González Gallo, 1 hora completa platicando y riendo con otras señoras del barrio. Usaba las cremas caseras que me enseñaba a preparar mi comadre Rosario con sábila, miel y aguacate. Mi cuerpo, que había cargado a 2 hijos y trabajado duro durante décadas, todavía conservaba sus curvas en su sitio. La cintura seguía marcada y las piernas firmes gracias a tantas caminatas. No era una vieja en absoluto, pero me sentía invisible. Y aclaro algo. Héctor no era un hombre malo en el sentido que muchos piensan. Nunca me levantó la mano. Nunca llegó borracho. Nunca falló en su trabajo. Fue un proveedor responsable, cumplido con los gastos, correcto con la familia. Pero en mi vida se había vuelto un extraño, un hombre frío, exigente, que me veía más como parte del mobiliario que como a su compañera. Cuando yo intentaba sacar plática durante la cena, él contestaba con monosílabos, los ojos clavados en la televisión, como si lo que decían las noticias fuera más importante que yo. «¿Cómo te fue en el trabajo, amor?», preguntaba yo mientras le servía el guisado. «Bien. Hoy habló José Manuel, dice que ya casi termina la carrera, que está feliz». «Ajá». Claudia también llamó, dice que ya tiene 2 meses de embarazo. Vamos a ser abuelos, Héctor. Podríamos salir el sábado, ir a cenar fuera. Hace mucho que no platicamos solos. ¿Para qué, María, ya aquí en la casa se come mejor y no tiramos el dinero? Además, ¿de qué vamos a platicar? Esa última pregunta me dolió como si me atravesaran con un cuchillo. ¿De qué íbamos a platicar? De todo, de nuestros hijos, de los recuerdos, de lo que nos hacía soñar, de lo que nos dolía, de los planes que alguna vez tuvimos. Pero para él, ya no había tema de conversación conmigo. Me sentía como esas plantas que dejas en un rincón oscuro, sobreviven, pero no florecen, pierden color y poco a poco dejan de ser lo que eran. Eso era yo en mi matrimonio, una mujer que respiraba pero había dejado de vivir. Ni siquiera mis amigas de la iglesia ayudaban mucho con sus consejos. Doña Mercedes, casada por más de 30 años, me repetía, «María, el matrimonio es así, hija. No todo el tiempo es luna de miel. Lo importante es el respeto, la compañía, que no falte nada en la casa». Y doña Lupita añadía, «Ay, María, los hombres. Después de los 50 cambian, se vuelven serios, se concentran en el trabajo. Hay que entenderlos». Pero yo no quería resignarme. En lo profundo sentía que aún había vida en mí, que todavía podía sentir mariposas en el estómago, ser deseada, reírme a carcajadas, hasta dolerme la panza, hablar hasta el amanecer. Era un pensamiento que en aquel tiempo hasta me daba culpa, porque había sido educada para creer que una mujer casada, madre de familia y católica practicante, no debía andar con esas ideas en la cabeza. Pero ahí estaba creciendo dentro de mí, como una semilla que encontraba tierra fértil. ¿Sería posible que hubiera algo más para mí? ¿Podría ser que mereciera algo mejor que esta vida apagada, rutinaria, sin chispa? Todo cambió para siempre la noche del 15 de marzo de 1998. Habíamos cenado en silencio como de costumbre. Yo había preparado chiles rellenos, uno de los platillos favoritos de Héctor.
esperando arrancarle aunque fuera una palabra amable, un comentario, algún gesto de aprecio. Pero él comió callado con la vista fija en las noticias de Televisa, masticando como si fuera una obligación, mientras yo lavaba los trastes conforme se iban ensuciando. Después de cenar, Héctor se fue a bañar como lo hacía cada noche. Yo terminé de limpiar la cocina, guardé los platos. Pasé un trapo por la estufa, barrí el piso. Era la misma rutina de siempre. Luego fui a la recámara, me quité el vestido para ponerme el camisón, me desmaquillé, cepillé mi cabello con calma. Héctor salió del baño envuelto en su toalla, se puso la pijama y se acomodó en la cama a ver televisión. Yo estaba en el baño lavándome los dientes cuando lo sentí detrás de mí. Al principio creí que quería hablar conmigo, que quizá había decidido ser cariñoso después de tanto tiempo de frialdad. Pero cuando sus manos se posaron en mi cintura y empezó a besarme el cuello, de manera brusca, sin ternura, entendí que sus intenciones eran otras. No eran caricias, eran apretones. No eran besos, eran mordidas torpes, casi animales. Héctor, le dije girándome y apartándolo un poco, estoy cansada. Mañana tengo que entregar 3 vestidos de quinceañera. La señora Guadalupe viene temprano por el de su hija. Pero él no me estaba escuchando. Tenía esa mirada que yo ya conocía demasiado bien, la del hombre que cree que es su derecho como esposo y que no hay nada que discutir. Era una mirada fría, dura, la misma que usaba en la maquiladora cuando daba órdenes que nadie podía contradecir. Me tomó del brazo con más fuerza de la necesaria y empezó a jalarme hacia la recámara. Ándale, María, hace mucho que no gruñó. De verdad estoy muy cansada, insistí, intentando soltarme, pero él ya me estaba arrastrando. No seas ridícula, me soltó con esa voz que no admitía réplica. Soy tu marido. En el cuarto comenzó a quitarme el camisón con brusquedad, sin un gramo de ternura, como si yo fuera un objeto que había que desvestir rápido para usar. Sus manos ásperas me recorrían con frialdad, con prisa. No había dulzura, no había besos, no había palabras de amor. Solo una necesidad física, como quien agarra una herramienta para cumplir una tarea. Yo me dejé porque era mi marido, porque después de 22 años de matrimonio, uno aprende que hay batallas que parece que no vale la pena pelear. Porque así me habían enseñado mis padres. Mis tías, la misma sociedad que una esposa no debe negarle nada a su esposo. Pero cuando me volteó boca abajo y entendí lo que pretendía hacer algo dentro de mí, se rebeló por completo. Me giré hacia él y le dije con firmeza: «Por atrás no, Héctor, eso no me gusta. Me lastimas». Él se rió de una forma que me heló hasta los huesos. Era una risa cruel, burlona, como si mi negativa fuera un chiste sin importancia. «¿Desde cuándo tú decides, María?», me dijo con esa voz gélida que me daba miedo. «Soy tu marido. Esto es lo que quiero. Pero Héctor, no me gusta así. Me duele. Me lastimas. Podemos hacer otra cosa», insistí, intentando mantener la calma, tratando de hablarle como si fuéramos 2 adultos razonables. Pero él ya había tomado su decisión. «Te vas a acostumbrar», respondió con frialdad, y siguió adelante como si mis palabras no existieran. Fue en ese momento cuando ocurrió lo que marcó mi vida para siempre. Me sujetó con fuerza desde atrás, inmovilizándome las muñecas contra la cama para que no pudiera moverme. No le importó que yo repitiera una y otra vez que no, que me dolía, que no quería, que por favor se detuviera. Yo seguía suplicando: «No, Héctor, por favor, me duele mucho». Pero él no paraba. Sus manos me lastimaban, su peso me oprimía, su respiración agitada en mi oído me producía repulsión. Me forzó de una manera que nunca antes había hecho, como si tuviera un derecho absoluto sobre mí.
como si mi dolor, mis súplicas y mis lágrimas fueran irrelevantes. Cuando intenté moverme, me apretó más fuerte. Cuando quise hablar, me ordenó: «Cállate ya». Y cuando lloré, simplemente me ignoró. Al terminar, se levantó, tomó mi toalla para limpiarse. Como si nada hubiera ocurrido, se puso la pijama y se acomodó frente al televisor. «Buenas noches», me dijo, como si hubiéramos vivido una escena normal de intimidad conyugal, como si nada extraordinario hubiera pasado, como si no acabara de violarme en mi propia cama. Yo me quedé ahí adolorida, sangrando un poco, rota por dentro, entendiendo que nuestra relación había cruzado un punto sin retorno. Mi propio esposo, el hombre que se suponía debía amarme y protegerme, me había obligado a hacer algo contra mi voluntad. Había ignorado mis negativas. Me había tratado como si no tuviera derecho alguno sobre mi propio cuerpo. Me levanté para ir al baño, limpiar mis heridas y tratar de entender qué me había ocurrido. En el espejo vi a una mujer que no reconocía, despeinada, los ojos hinchados de tanto llorar, marcas moradas en las muñecas donde Héctor me había sujetado. Era la imagen de una mujer violentada, pero lo más desgarrador era que había sido por su propio marido, en su propia casa, en su propia cama. Esa noche lloré en silencio hasta que amaneció acostada lo más lejos posible de Héctor, que roncaba tranquilo como si su conciencia estuviera limpia. No era solo el dolor físico, aunque ese ya era bastante. Era la humillación, la rabia, la traición. La certeza de haber sido violada por el hombre que más debía respetarme y cuidarme. Los días siguientes fueron un tormento. Héctor actuaba como si nada hubiese pasado. Se levantaba, desayunaba leyendo el periódico, se iba al trabajo, regresaba a cenar frente a la televisión, se bañaba y se dormía. Todo en la más absoluta normalidad. Pero yo no podía olvidar. Cada vez que me miraba al espejo, veía a una mujer quebrada, humillada. Cada vez que él me tocaba, aunque fuera de forma accidental, al pasarme la sal mi cuerpo entero se estremecía. Pensé en hablar con alguien, pero ¿con quién? Con mi madre, ella. Era de esa generación convencida de que los problemas de matrimonio se resolvían en casa, que una mujer casada no debía andar contando intimidades. Lo que pasa entre marido y mujer es sagrado. Con mis amigas de la iglesia tampoco. Ellas me dirían que era mi deber como esposa, que debía aguantar que los hombres tienen necesidades diferentes. Y con mis hijos jamás. Nunca les contaría algo así a José Manuel ni a Claudia. No quería que perdieran el respeto por su padre. No quería cargar con la culpa de destruir la imagen que tenían de su familia. Pasaron 2 semanas y Héctor volvió a intentarlo. Yo estaba en la recámara doblando la ropa limpia, cuando se acercó otra vez por detrás. En cuanto empezó a voltear mi cuerpo, le dije con firmeza: «No, Héctor, te dije que no me gusta así. Me lastimas. María, no seas ridícula». Me contestó con impaciencia, como si yo estuviera exagerando un capricho infantil. «Soy tu marido, tengo derecho. Esto es normal entre un hombre y su mujer». «Tener derecho no significa que puedas forzarme», le respondí, intentando que mi voz no temblara. «Puedes tener derecho a mi cuerpo, pero no a lastimarme, no a ignorar lo que yo siento». Pero él no escuchó. Otra vez me sujetó con fuerza cuando traté de resistirme. Otra vez desoyó mis protestas. Otra vez hizo lo que quiso sin importarle nada. Esa segunda vez algo se quebró definitivamente dentro de mí. Comprendí que Héctor no me veía como una persona con sentimientos, derechos y dignidad. Me veía como una propiedad suya, como algo que había comprado con un anillo y que podía usar a su antojo. Entendí que para él ser mi esposo era una carta blanca para disponer de mí, sin mi consentimiento, sin respetar mis límites,
sin preocuparse por mi dolor. La tercera vez fue diferente. Pasaron 3 semanas cuando Héctor llegó del trabajo más temprano que de costumbre, con esa mirada que yo ya conocía demasiado bien. Había bebido un poco, no estaba borracho, pero sí con esa seguridad extra que el alcohol le daba. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando me tomó por detrás, repitiendo lo mismo de siempre. Esta vez no me dejé. Cuando intentó girarme me zafé con fuerza. No necesité gritar. Solo le dije, te dije que no. Él se enfureció como nunca antes lo había visto. Su rostro se puso rojo, las venas del cuello se le marcaron. Cerró los puños. ¿Qué te pasa, María? ¿Desde cuándo te pones así conmigo desde que decidí que merezco respeto en mi propia casa? Le contesté con una valentía que ni yo misma sabía que tenía. La discusión que siguió fue brutal, la peor de nuestros 22 años de matrimonio. Héctor me gritaba que yo era su esposa, que mi obligación era complacerlo, que él trabajaba todo el día para mantenerme y que, por lo tanto, tenía derecho a lo que quisiera de mí. «Eres mi mujer», me gritó. «Te casaste conmigo para esto también. Me casé contigo para ser tu compañera, no tu esclava», le respondí alzando la voz. Le dije que ser esposa no me convertía en su propiedad, que mi cuerpo era mío, y que si no respetaba mi negativa, si no podía estar conmigo sin lastimarme, entonces habría problemas muy serios entre nosotros. «¿Me estás amenazando?», me preguntó con esa voz helada que me erizaba la piel, acercándose de manera intimidante. «Te estoy avisando», le contesté con un coraje que me sorprendió. «Si me vuelves a forzar, si me vuelves a lastimar así, si me ignoras otra vez, cuando te digo que no voy a tomar decisiones que no te van a gustar». «¿Cómo qué decisiones?», me retó. «Ya lo verás si sigues faltándome al respeto». Esa noche Héctor durmió en el sillón de la sala por primera vez en nuestros 22 años de matrimonio, y ahí se quedó durante una semana entera. No cruzábamos palabra más que lo estrictamente necesario. «¿A qué hora vienes a comer?». «Necesito dinero para el mercado». José Manuel habló. La tensión dentro de la casa era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Por primera vez en meses, me sentía en paz en mi propia cama. Fue durante esa semana de silencio y distancia que tomé una decisión que marcaría mi vida para siempre. Estaba sentada frente a mi máquina de coser, terminando un vestido de novia para la hija de doña Teresa, cuando entendí con claridad algo que ya no podía seguir ignorando. No iba a continuar viviendo con un hombre que no me respetaba como persona. No iban a seguir aparentando que todo estaba bien, cuando en realidad estaba siendo abusada en mi propia casa por el mismo hombre que se suponía debía amarme más que nadie. Esa noche, cuando Héctor regresó a dormir al cuarto, como si nada hubiera pasado, como si esa semana en el sillón hubiera sido suficiente para que yo entrara en razón, yo ya tenía mi plan. No iba a permitir ni una vez más que me faltara al respeto de esa manera. Había llegado la hora de tomar las riendas de mi vida, aunque eso significara enfrentar el miedo, el chisme de la gente, la incertidumbre económica y la posibilidad de quedarme sola a mis 45 años. El momento decisivo llegó un sábado por la mañana de abril. Héctor estaba desayunando leyendo el periódico como todos los sábados, cuando me senté frente a él, con una determinación que jamás había sentido. Había pasado la noche entera en vela preparando en mi mente cada palabra sabiendo que esa conversación cambiaría nuestro destino. «Héctor», le dije con voz firme, «tenemos que hablar muy seriamente». Él levantó la mirada del periódico con fastidio, como si yo fuera una mosca molestando en su momento de tranquilidad. «Ahora, ¿qué, María?».
Otra vez vas a estar con lo mismo. Voy así a estar con lo mismo hasta que lo entiendas, respondí. Y si no lo entiendes, vamos a tener que tomar decisiones muy difíciles. ¿A qué te refieres?, preguntó, aunque en el fondo su voz ya mostraba que sabía perfectamente de qué se trataba. Me refiero a que las cosas van a cambiar en esta casa. O aprendes a respetarme como tu esposa, como la madre de tus hijos, como una mujer que merece dignidad, o vamos a tener que separarnos. Las palabras salieron de mi boca claras, contundentes, mucho más reales de lo que habían sonado en mi cabeza. La cara de Héctor fue de absoluta sorpresa. Se quedó con el tenedor a medio camino, los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Separarnos? ¿Estás loca, María? No estoy loca, Héctor. Estoy harta. ¿Harta de qué? De tener casa comida un marido que trabaja para mantenerte. Harta de que me trates como si fuera tu propiedad. Harta de que hagas conmigo lo que quieras sin importarte si yo estoy de acuerdo. Harta de vivir con un hombre que no me respeta. Héctor dejó el tenedor en el plato y me miró como si estuviera frente a una desconocida. María, estás exagerando. Somos marido y mujer. Es normal lo que hacemos. No es normal forzar a tu esposa, Héctor. No es normal ignorar cuando te dice que no. No es normal lastimar a la persona que se supone amas. Ay, María, no seas dramática. Todas las parejas pasan por esto. En serio, le pregunté mirándolo directo a los ojos. ¿Tú crees que todas las mujeres se van a la cama llorando porque sus maridos las forzaron? ¿Tú crees que todas las esposas tienen marcas en las muñecas porque sus maridos las sujetaron para que no se movieran? Él se quedó callado porque sabía que no tenía respuesta. La conversación se prolongó durante horas. Héctor alternaba entre distintas estrategias. Primero las disculpas. Perdóname, María, no me di cuenta de que te lastimaba. Luego las promesas. Te juro que va a ser diferente. Después intentó minimizarlo. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Y finalmente aparecieron las amenazas veladas. Los hijos van a querer estar muy decepcionados contigo. ¿Qué va a decir la gente cuando sepan que dejaste a tu marido por eso? Una mujer de tu edad. ¿A dónde crees que vas a ir? Me lanzó Héctor con ese tono lleno de veneno que buscaba hacerme dudar. Pero yo ya había tomado mi decisión, y nada de lo que dijera iba a hacerme cambiar de opinión. Los hijos van a entender que su mamá merece respeto, respondí con firmeza. La gente puede pensar lo que quiera. Yo no vivo para darle gusto a los vecinos. Y a mi edad, puedo ir a donde se me dé la gana porque soy una mujer libre y tengo derecho a vivir con dignidad. Le di un ultimátum claro. O aceptaba ir a terapia conmigo para aprender a tratarme con respeto, para entender que en un matrimonio los dos tenemos que estar de acuerdo o nos separábamos. Héctor, le dije mirándolo directo a los ojos, si de verdad me amas, si de verdad quieres salvar este matrimonio, vamos juntos con un psicólogo que nos ayude a comunicarnos mejor. Pero él, orgulloso como siempre, se negó de inmediato. No estoy loco para ir a que un desconocido me diga cómo tratar a mi esposa. Me soltó con desprecio. Eso es cosa de ricos que no tienen problemas reales. Entonces ya no soy tu esposa, le respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Esa misma tarde comencé a hacer las llamadas necesarias primero a mis hijos, para explicarles la situación sin darles detalles, que los lastimaran pero siendo honesta, sobre el problema de fondo. Fue la conversación más difícil de mi vida. Hijo, le dije a José Manuel cuando contestó el teléfono, necesito platicar contigo sobre algo muy serio. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Su voz sonaba llena de preocupación. Tu papá y yo nos vamos a separar, le solté sin rodeos. El silencio que siguió del otro lado de la línea
Me pareció eterno. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó, hijo? Tu papá y yo ya no nos entendemos. Hemos tenido problemas graves de respeto y no podemos seguir juntos. Pero mamá, ustedes llevan 22 años casados. ¿No pueden arreglarlo? Ya lo intenté, José Manuel. Le pedí que fuéramos a terapia, que conversáramos, que buscáramos una solución, pero él no quiere cambiar. Él me hizo 1000 preguntas tratando de entender, de encontrar un remedio. Es por otra mujer, mamá, no hijo. Es porque tu papá no me respeta como mujer, como persona. Te pegó. No me pega, pero hay otras formas de lastimar a una persona. Mamá, yo no entiendo. No pueden intentarlo una vez más, hijo, cuando una mujer dice que no tiene que ser respetada. Y tu papá no me respeta cuando le digo que no. Eso no está bien en ninguna relación. Fue durísimo explicarle sin entrar en detalles que lo pudieran traumatizar, pero José Manuel es inteligente y comprendió que había algo muy serio detrás de mis palabras. La conversación con Claudia fue aún más emotiva. Mi niña embarazada de apenas 2 meses rompió en llanto. «Mamá, pero ustedes parecían estar bien», sollozaba. «¿Cómo es posible, hija? A veces las apariencias engañan. Tu papá y yo hemos estado distantes durante años y ahora las cosas se han vuelto insoportables». «Pero no pueden arreglarlo, mamá. Por nosotros, por la familia. Amor, si yo me quedo en una relación donde no me respetan, ¿qué ejemplo les doy a ustedes? ¿Qué les estoy enseñando sobre lo que una mujer debe aguantar? Pero mamá, la familia es lo más importante. Precisamente por eso, hija. Porque la familia es importante. No puedo permitir que vean a su madre siendo maltratada. Ambos me prometieron que vendrían a visitarme pronto para hablarlo en persona. Aunque estaban confundidos y dolidos, sentí que en el fondo me apoyaban. Después llamé a mi hermana Rosa, que vivía en Morelia, para preguntarle si podía quedarme con ella unas semanas mientras decidía qué hacer. Rosa, que siempre había sido más rebelde y directa que yo, me dijo sin titubeos: «María, ya era hora. Ese hombre te tenía como sirvienta desde hace años. Vente cuando quieras, aquí tienes tu casa». El proceso de separación fue más duro de lo que imaginé. Héctor pasó por todas las etapas. Primero la negación. «Esto es una locura temporal. Se te va a pasar». Luego vino el enojo. «Eres una malagradecida después de todo lo que he trabajado por ti». Después intentó negociar. «Bueno, tal vez sí podamos ir a terapia». Y regresaba al enojo. «Te vas a arrepentir, no vas a encontrar quien te mantenga». A ratos mostraba una mezcla rara de tristeza y alivio. Hubo momentos en que pensé que podía volverse violento físicamente. Una noche llegó a casa con alcohol encima y empezó a gritarme como loco: «Te estás volviendo loca, María. Estás destruyendo la familia por puras tonterías. Nadie se separa por algo así». «No estoy loca, Héctor. Estoy defendiendo mi dignidad», le respondí, aunque por dentro temblaba. En el fondo creo que sabía que lo que había hecho estaba mal. Una noche, cuando ya habíamos decidido formalmente separarnos, lo vi sentado en la sala llorando. Era la primera vez que lo veía llorar desde que nació José Manuel. «María, prometo que va a ser diferente. Nunca más voy a hacer eso. Héctor, ya es demasiado tarde», le respondí con tristeza, porque en verdad me dolía verlo así. «El daño ya está hecho. Y lo peor es que tardaste 3 veces en entender que cuando una mujer dice no, es no. Tardaste 22 años en darte cuenta de que tu esposa merece respeto. Pero podemos empezar de nuevo». «No, Héctor. Ya no puedo confiar en ti. Cada vez que me toques, voy a recordar esas noches. Cada vez que me digas que me amas, voy a recordar cómo ignoraste mis lágrimas. No se puede construir un matrimonio sobre esa base».
La noticia de nuestra separación corrió por el barrio como pólvora. En Guadalajara, en 1998, que una mujer de 40 años dejara a su marido después de más de 2 décadas de matrimonio era un escándalo. Las versiones se multiplicaban como en el juego del teléfono descompuesto, que si yo me había vuelto loca, que si tenía otro hombre, que si era la menopausia, lo que me tenía alterada, que si Héctor me había pegado, que si había otra mujer. Las señoras de la iglesia fueron las más crueles con sus comentarios. Doña Teresa, que había sido mi amiga durante años, me abordó al salir de misa María. Una mujer casada tiene que aguantar. El matrimonio no es pura miel sobre hojuelas. Hay que saber sufrir en silencio. Aguantar no significa ser abusada. Teresa, le respondí intentando mantener la calma. Pero si Héctor es un buen hombre. No exageres. Todos los hombres son así después de tantos años. Un buen hombre no fuerza a su esposa Teresa. Un buen hombre respeta cuando su mujer le dice que no. Ella me miró como si hablara en otro idioma. Ay, María, esas son ideas modernas. Nosotras las mujeres de antes sabíamos aguantar. Aguantar maltratos no es virtud, es una tragedia, le dije con firmeza. Doña Lupita, otra del grupo de oración, tampoco se quedó callada. María, mi hija, ya estás grande para andar de caprichosa. ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a mantener, Lupita? Tengo manos para trabajar, cabeza para pensar y dignidad para no aceptar maltratos. No necesito que nadie me mantenga. La presión social fue terrible en esas primeras semanas. Había días en que dudaba de mi decisión. Me preguntaba si estaba exagerando, si de verdad lo que había hecho Héctor era suficiente motivo para separarme. Pero en el fondo, cada vez que recordaba sus palabras, su frialdad, y esas noches en las que ignoró mis lágrimas, entendía que sí tenía derecho a marcharme. Había momentos en que me preguntaba si no sería mejor aguantar por el bien de la familia, por las apariencias, por la estabilidad. Pero cada vez que me hacía esas preguntas, regresaban a mi mente esas noches de humillación y dolor. Recordaba la sensación de ser violentada por mi propio esposo. Recordaba las marcas en mis muñecas, mis lágrimas ignoradas. Y sabía que había tomado la decisión correcta. Me mudé temporalmente con mi hermana Rosa a Morelia en mayo de 1998. Fueron 3 meses de reflexión profunda, de llanto, de sanar poco a poco, pero también de descubrir quién era yo sin Héctor. Rosa me hizo ver que había perdido mi identidad dentro del matrimonio, que me había convertido únicamente en la esposa de Héctor, en lugar de ser María del Rosario Gutiérrez, una mujer completa por sí misma. Hermana, me decía mientras tomábamos café en su cocina, tienes 45 años, no 85. Te queda toda una vida por delante. Puedes empezar de nuevo, puedes ser feliz de verdad. Incluso puedes encontrar a un hombre que te trate como mereces. Y tenía razón. Por primera vez en años me despertaba sin esa pesadez en el pecho, sin la ansiedad de adivinar con qué humor amanecería Héctor, sin la angustia de complacerlo para evitar un pleito. Ya no tenía que caminar en puntas de pie en mi propia casa, ni soportar cosas que no quería hacer. Era libre. En Morelia, Rosa me presentó a su grupo de amigas mujeres trabajadoras independientes, algunas divorciadas, otras solteras, todas con historias fascinantes. Por primera vez en décadas tuve conversaciones de igual a igual, donde mi voz importaba, donde no necesitaba pedir permiso para opinar. Una de ellas, la licenciada Patricia, abogada especializada en derechos de las mujeres, me abrió los ojos a algo fundamental. Una tarde me dijo: María, lo que te hizo Héctor tiene nombre. Se llama violencia sexual dentro del matrimonio. No es normal, no es legal y definitivamente no es algo que tengas que aguantar. Pero estamos casados, le respondí confundida.
El matrimonio no le da derecho a un hombre a forzar a su esposa, me explicó. En México la violación conyugal está penada por la ley desde 1991. Sus palabras me cambiaron la perspectiva. No era yo la que exageraba. No era yo la que estaba siendo caprichosa. Era Héctor el que había cometido un delito, el que había cruzado una línea que jamás debió cruzar. Cuando regresé a Guadalajara 3 meses después, ya había tomado la decisión definitiva de no volver con él. Mi corazón estaba más sereno, mis ideas claras, y con un plan para mi nueva vida. Renté un pequeño departamento en la colonia americana cerca del centro, donde podía caminar a la iglesia, al mercado y a los lugares que necesitaba. Era la primera vez en mi vida que vivía sola, y aunque daba miedo también era tremendamente liberador. Podía decorar a mi gusto, comer lo que se me antojara, ver la televisión que quisiera, acostarme y levantarme a la hora que me diera la gana. Nadie me iba a criticar, nadie me iba a exigir, nadie me iba a forzar a nada. Héctor intentó reconquistarme varias veces durante esos primeros meses. Se apareció en mi nuevo trabajo con flores, me mandaba cartas llenas de promesas de cambio. Incluso llegó a la iglesia donde yo asistía solo para hablar conmigo. Una vez se presentó en la puerta de mi departamento, llorando de rodillas suplicando: «María, te juro por mis hijos que nunca más te voy a faltar al respeto. Te juro que voy a cambiar». «Es muy tarde, Héctor», le respondí con firmeza pero sin crueldad. «El daño ya está hecho y yo ya no puedo confiar en ti». «¿Fuiste a terapia como te pedí?», le pregunté una vez que apareció en mi trabajo. «María, no necesito terapia. Yo puedo cambiar solo. Solo dame una oportunidad. Si pudieras cambiar solo ya lo habrías hecho en 22 años de matrimonio. Dame una oportunidad, por favor. Por todos los años que vivimos juntos. Ya tuviste 22 años de oportunidades, Héctor. Ya no hay más». Hubo un instante en que casi me convenció. Fue en diciembre de 1998, mientras tramitábamos el divorcio. Héctor llegó a mi departamento en Nochebuena con regalos con lágrimas en los ojos, evocando todas las navidades que habíamos compartido. «María». «¿Te acuerdas de nuestra primera Navidad de casados?», me dijo sentado en la sala. «Teníamos tan poco dinero que lo único que nos regalamos fue una cena sencilla, en casa con velas». «Me acuerdo, Héctor. ¿Te acuerdas cuando nacieron los niños? ¿Te acuerdas de lo felices que éramos?». «También me acuerdo, Héctor. Entonces, ¿por qué no podemos volver a ser felices? ¿Por qué no empezar de nuevo? Porque hay cosas que no se pueden borrar, Héctor. Porque ya no puedo mirarte sin recordar esas noches. Porque ya no puedo confiar en que me vas a respetar cuando te diga que no». Fue una conversación dolorosa, cargada de tristeza para los dos. Porque todavía había cariño, porque 22 años dejan recuerdos buenos, pero ya no había respeto. Y sin respeto el amor no basta. El divorcio se firmó en abril de 1999, casi un año después de que decidí separarme. Fue un proceso largo, áspero, lleno de abogados, papeles y pleitos por dinero y propiedades. Héctor se quedó con la casa donde habíamos vivido tantos años, donde crecieron nuestros hijos, donde hubo momentos buenos y también los peores. Yo me quedé con algo más valioso: mi libertad, mi dignidad recuperada y la certeza absoluta de haber hecho lo correcto. Me prometí que nunca más permitiría que alguien me faltara al respeto de esa manera. Nunca más iba a callar lo que me doliera. Nunca más soportaría un maltrato por miedo a estar sola o por cuidar las apariencias. Los primeros años de independencia fueron duros en lo económico. Tuve que trabajar el doble con mis costuras para mantenerme. Aceptaba encargos de vestidos de quinceañera, de novia de bautizo. También empecé a dar clases de costura en mi departamento,
para tener ingresos extra. Cada peso que ganaba era mío, cada decisión era mía, cada noche me dormía en paz. Por las mañanas trabajaba en una tienda de telas en el centro. La dueña, doña Guadalupe, era una mujer mayor que había enviudado joven y había sacado adelante su negocio sola. Se volvió como una mentora para mí. María, una mujer que se respeta a sí misma, puede lograr lo que se proponga. No necesitas marido para ser feliz, necesitas dignidad. En 2001, 3 años después de la separación, algo maravilloso ocurrió. Conocí a Fernando en una clase de baile que empecé a tomar los sábados en un centro comunitario cerca de casa. Rosa había insistido mucho en que me animara. Hermana, tienes que salir, conocer gente, divertirte. La vida no se acaba a los 48 años. Fernando era viudo. Tenía 52 años. Había perdido a su esposa por cáncer 2 años antes. Era un hombre dulce, sereno, trabajaba como contador en una empresa de transporte. Desde el primer día me impresionó su caballerosidad, su forma respetuosa de tratarme. En la clase de baile, cuando las parejas tenían que cambiar, siempre me decía: «¿Le molesta si la saco a bailar, señora María?». Cuando me tomaba de la mano para el vals, lo hacía con suavidad, sin apretar, sin lastimar. Durante los descansos platicábamos y me escuchaba con verdadera atención. Me hacía preguntas sobre mi vida, mis gustos, mis opiniones. Fue un cortejo lento, respetuoso, lleno de ternura. Primero me invitó a un café, luego hasta almorzar, después a caminar por el centro los domingos. Siempre me trataba como a una dama, siempre buscaba mi opinión. Lo más hermoso de Fernando era que me hacía sentir valiosa, me hacía sentir como a una reina. En los 5 años que estuve con Fernando, antes de que muriera de un infarto en 2006, jamás me obligó a hacer algo que yo no quisiera. Siempre me preguntaba si estaba bien, si me gustaba, si me sentía cómoda. María me decía con ternura, a una mujer que dice: «No hay que respetarla. No hay discusión». Con él aprendí que la intimidad puede ser hermosa cuando existe respeto mutuo, cuando los dos están de acuerdo, cuando nadie impone nada, y lo que domina es el amor verdadero y la consideración por el otro. Fernando me acariciaba como si fuera de cristal, me besaba, como si cada vez fuera la primera. Me hacía el amor como si se tratara de un regalo que yo le entregaba, no como un derecho que él pudiera reclamar. Mi amor, me susurraba después: «Gracias por permitirme amarte así». Esas palabras sanaron heridas que yo ni sabía que seguían abiertas. Me enseñaron que el sexo puede ser una expresión de amor y no un acto de poder. Mientras tanto, Héctor rehizo su vida. En 2003 se casó con una mujer más joven de 32 años, a quien conoció en su trabajo. Según las vecinas, aquel matrimonio apenas duró 2 años. Al parecer, ella tampoco soportó su carácter controlador. Más tarde se juntó con una viuda con hijos, pero tampoco funcionó. Al final se quedó solo. Cuando Fernando murió en 2006, Héctor apareció en el velorio. Se me acercó y me dijo: «Siento mucho tu pérdida, María». Se notaba que era un buen hombre. «Gracias, Héctor». Sí, era un hombre que me respetaba. «María, quiero que sepas que me arrepiento de todo. Ya entendí lo que me quisiste decir. Me alegra que lo hayas entendido, Héctor. Espero que ahora puedas ser feliz». Murió solo en 2015 de cirrosis hepática. Había empezado a beber mucho tras el fracaso de su segunda relación. Yo fui a su funeral únicamente por respeto a mis hijos, que lo necesitaban en ese momento, pero no sentí tristeza. Sentí paz. Paz de saber que había tomado la decisión correcta al elegir mi dignidad por encima del miedo a quedarme sola. Después de la muerte de Fernando, volví a vivir sola, pero ya no con temor, sino con la tranquilidad de saber que podía cuidarme a mí misma.
Continué trabajando con mis costuras hasta los 65 años cuando al fin me jubilé. Mis hijos, que en un inicio dudaron de mi decisión con el tiempo, comprendieron que había hecho lo correcto. José Manuel, ya casado y con hijos, me dijo un día: mamá, en ese momento no entendía lo que pasaba en tu matrimonio, pero ahora que soy adulto, sé que hiciste lo correcto. Ninguna mujer debe aguantar lo que tú aguantaste. Claudia, también ya madre, me dijo algo parecido: mamá, gracias por enseñarme que una mujer tiene derecho a ser respetada. Eso me ha servido mucho en mi propio matrimonio. Hoy, a mis 72 años, viviendo en mi departamento, en la colonia americana, rodeada del amor de mis hijos, nietos y bisnietos, puedo decir sin duda que aquella noche del 15 de marzo de 1998 fue el inicio de mi verdadera vida. Esa fue la noche en la que entendí que nadie, ni siquiera tu esposo, tiene derecho a hacer contigo lo que no quieres. Fue la noche en la que comprendí que el respeto no se negocia, que la dignidad no tiene precio, que es mejor estar sola que mal acompañada. Fue la noche en que dejé de ser víctima para convertirme en sobreviviente, en una mujer que se defiende, en una abuela capaz de enseñarles a sus nietas que nunca deben tolerar que las humillen. Si llegaron hasta aquí conmigo, quiero dejarles algunas reflexiones que me han tomado décadas aprender. La primera y la más importante: cuando una mujer dice no es no. No importa si es tu novia, tu esposa, tu amante o la madre de tus hijos. No significa convénceme, no significa insiste. Significa no. Y punto. La segunda, estar casada, no significa que tu cuerpo le pertenezca a tu marido. Tu cuerpo siempre es tuyo, sin importar el papel firmado, el anillo en el dedo o los años compartidos. Nadie tiene derecho a forzarte, ni siquiera tu esposo de 50 años. La tercera, nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para decir basta. A mis 45 años yo pensaba que ya se me había pasado el tiempo, que era muy mayor para empezar de nuevo, que a esa edad nadie me iba a querer. Me equivoqué por completo. Si estás en una relación donde no te respetan, donde te obligan, donde tu voz es ignorada, nunca es tarde para poner un alto y buscar algo mejor. Cuarto consejo: no tengas miedo al qué dirán. La gente siempre va a hablar, es parte de la naturaleza humana. Pero es mucho mejor que hablen de una mujer valiente, que se respetó a sí misma, que de una mujer que se quedó callada soportando abusos, solo por aparentar. Quinto, busca ayuda si la necesitas. Si estás pasando por algo parecido a lo que yo viví, acércate a alguien de confianza. Llama a las líneas de apoyo para mujeres. Busca refugios. Contacta organizaciones que defienden a mujeres en situación de violencia. Aquí en México tenemos el 911 para emergencias, además de instituciones y grupos que pueden tenderte la mano. Lo que me pasó a mí tiene nombre: violencia sexual dentro del matrimonio. Y es tan grave como cualquier otra forma de violencia. No es normal, no es algo que debas tolerar. No es tu culpa y sobre todo no se soluciona guardando silencio. Y por último, mereces ser feliz. Mereces respeto. Mereces estar al lado de alguien que te valore, que te escuche cuando dices no, que te ame en lugar de imponerse. La edad no importa, las circunstancias tampoco. Lo que verdaderamente importa es tu dignidad como mujer y como ser humano. Hoy, con 72 años, vivo en paz. Mis hijos me respetan por la decisión que tomé y me han dicho que aprendieron algo muy valioso de mí: el respeto propio. Mis nietos tienen a una abuela que les enseña que el respeto no se negocia, que nadie tiene derecho a lastimar a otro, que el amor verdadero siempre va de la mano con el respeto. Y yo tengo la tranquilidad de saber que nunca más permití que alguien me tratara sin dignidad.
Elegí mi autoestima por encima del miedo, mi bienestar por encima de las apariencias, mi libertad por encima de lo que dictan las costumbres sociales. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con alguna parte, o si conoces a alguien que vive algo parecido, déjame tu comentario aquí abajito. Cuéntale a esta abuela rebelde desde qué parte de México, España o Latinoamérica me estás viendo. Compárteme qué parte te emocionó más, si has pasado por algo similar, o si estas palabras te ayudaron a entender algo sobre ti misma o sobre alguien cercano. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con quienes necesiten escuchar este mensaje. Compártelo con tus hijas, con tus amigas, con cualquier mujer que necesite recordar que merece respeto, que nunca es tarde para defenderse, que su cuerpo es suyo y nadie más que ella decide sobre él. Un abrazo fuerte de esta abuela rebelde que a sus 72 años sigue convencida de que las mujeres merecemos respeto, amor verdadero y la libertad de decir no cuando algo no nos gusta, que sigue creyendo que la dignidad no tiene precio y que siempre será mejor estar sola que mal acompañada. Nos vemos en el próximo video, mis queridas. Y recuerden siempre, ustedes valen mucho. Merecen respeto y nunca, nunca deben permitir que alguien las lastime. Cuídense mucho.